Buenas tardes, mi nombre es Humberto Lanchero Sánchez, soy de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en SECAC Zipaquirá. Vamos a desarrollar la tarea uno del curso de diseño de bases de datos, código 2020-16899, sobre la historia y evolución de las bases de datos desde el año 1960. Primero voy a hacer una presentación personal. Soy técnico en sistemas, brindo soporte técnico en una clínica aquí de Zipaquirá, revisando impresoras, haciendo mantenimiento, limpieza, cambiando piezas necesarias si es posible, igualmente con los equipos de cómputo, formateo equipos, instalo programas, sistemas operativos obviamente, los programas necesarios para su buen funcionamiento, también se instala cable estructurado de red y de telefonía e instalación de cámaras. Ya entrados en materia, vamos a la evolución de la historia. Pero primero vamos a explicar qué es una base de datos. Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema conformado por un conjunto de datos estructurado almacenados en discos, en la actualidad, los cuales necesitan de un conjunto de programas para poder ser manipulados. A su vez, los sistemas gestores de datos son un software muy específico que está dedicado a servir como interfaz entre el usuario, las bases de datos y los programas que los utilizan. Ya en 1960 se populariza el uso de los discos, hecho que fue muy importante para la época, ya que permitían tener un acceso directo a los datos sin tener que saber la ubicación exacta de los mismos. También se crean las primeras bases de datos, la primera generación de bases de datos de red y bases de datos jerárquicos, ya que era posible guardar datos estructurados en árboles y en listas. Eh, ya en 1970 nace el modelo de datos relacional y a su par nace un conjunto de reglas, se publica un conjunto de reglas para para las bases de datos relacionales en una revista. Eh, También para la época, para 1970, nace, hizo que se pudiera crear la segunda generación de gestores de bases de datos. También nace Oracle, que es un sistema de datos muy completo y que es muy popular hasta el momento. En 1980 empieza la comercialización de las bases de datos relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria. Los sistemas de datos relacionales con su sistema de tablas conformado por filas y columnas, ya pudo competir con las bases de datos de red y jerárquicas. Y esto básicamente eso es lo que se ve en ese tiempo. Ya para 1990, las investigaciones en bases de datos giran en torno a las bases de datos orientadas a objetos, las cuales tuvieron un éxito muy importante a la hora de manejar datos complejos en los campos en los que las bases de datos relacionales eh, no tuvieron un desarrollo muy efectivo. Y también se crean herramientas muy importantes como Excel y Access del paquete de Microsoft Office, dando así paso a la tercera generación de bases de datos orientadas a objetos. Ya para los años 2000 nacen las bases de datos no relacionales de tipo NoSQL, como Cassandra, Ghost, Moboc y React, que son un poco más flexibles y se centran como en datos que van creciendo constantemente, o sea, con más rapidez. En el 2010 ya son las bases de datos ya en la nube como Google Drive, Dropbox, Pclub y OneDrive y demás que existen en el mercado. Ya estas, digamos que unas opciones de estas es que las puede uno manejar casi en cualquier lado desde que tenga un equipo con red, digámoslo así. Ya pasando
con mi concepto relacionado fue bases de datos relacionales versus bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales, o sea, como de pronto su nombre lo indica, es que dependen del uno del otro. Digamos, una tabla está conectada a otra y así sucesivamente. Las no relacionales son un poco más flexibles y pueden recibir bases perdón, pueden tener documentos, correos y demás elementos de ese tipo. Eh, Digamos que dentro de las principales bases de datos relacionales está MSQL, Oracle, SQL Server y PostgreSQL. Y dentro de las bases de datos no relacionales están MongoDB, Cassandra, Node.js, Redis y Elasticsearch. Eh, digamos que si no, o sea, no se puede decir cuál es mejor o cuál es peor. Digamos, ya depende del trabajo que uno quiera desempeñar. O sea, si se necesita algo más robusto, más estructurado, puede ser, se puede escoger las bases de datos relacionales y ya si se requiere como de más guardar información o que la información crezca de manera más rápida, podemos escoger bases de datos no relacionales. Ya depende pues, de las necesidades que tengamos. No quiere decir que una sea más buena que la otra. Depende del trabajo que se necesite. Las tendencias. Las tendencias en la actualidad es que las plataformas de bases de datos sean inteligentes y autónomas. Es lo que cual quiere decir que, o sea, que las tareas se desarrollen automáticamente en lo posible, o sea, que todo vaya evolucionando sin que tengas que estar una persona todo el tiempo ahí para que todo como que fluya, digámoslo así, aunque sin dejar de lado a las personas porque aunque digamos las bases hagan ciertas funciones automáticas, es necesario que el ser humano esté en constante revisión, haciendo que las cosas, o sea, como orientándose hacia otras cosas como mejoras en la parte visual o esos temas. Y de todas maneras, es complejo que las bases de datos sean totalmente autónomas, ya que cada empresa va a necesitar cambiar de bases de datos o no sé, en fin, de muchas cosas y no va a ser posible que eso sea totalmente autónomo. Aunque pues el ideal es que cada vez sean más autónomas y que utilicen la inteligencia artificial con el tiempo. Un ejemplo de utilización son, por ejemplo, un carrito de compras que es programación. Aquí uno ve, por ejemplo, o sea, la parte que uno ve realmente, o sea, en la página como tal y todo lo que está detrás de ella, que es un conjunto de programación de datos que se meten ahí, que se van pidiendo al cliente y que reaccionan de alguna manera para cumplir su objetivo. Como conclusiones, las bases de datos, o sea, de entrada se crean como una necesidad del ser humano para facilitar el manejo de información, de poderla guardar de manera más efectiva y segura. Tal vez en la antigüedad tal vez todo se hacía en papel, era más dispendioso manejar la información, se podían perder o dañar estos papeles y no era fácil acceder tanto eso, era muy complicado. En la actualidad, sabes, desde que tenga uno un equipo con internet o incluso puede acceder a los datos que tenga guardado en cualquier parte del mundo. Entonces, las bases de datos o sea, son demasiado importantes y necesarias en la actualidad ya que nos facilitan de muchas maneras la vida y pues se permite gestionar la información de una empresa, incluso hasta cosas tan simples como pues, los gastos de la casa, en fin, son muchas cosas las que nos facilitan las bases de datos. Ya, muchas gracias por la información, por la atención, espero haya sido entendido todo lo que pues,